Hola, ¿cómo les va? Eh, Pregunta, simple. ¿No les pasa que cuando están trabajando en un lenguaje de programación que hace bastantes años que están trabajando, pero como todo lenguaje, como todo framework, o sea, las herramientas que ustedes utilizan, de golpe empiezan a evolucionar, empiezan a entregar nuevas características, nuevas funcionalidades, y llega un momento en el cual ustedes se sienten como que si bien han estado trabajando en ese lenguaje, las nuevas características parecen totalmente ajenas y totalmente extrañas, que es un lenguaje completamente diferente? Bueno, a mí me suele pasar bastante y ha estado pasando mucho con C Sharp últimamente. ¿Por qué? Porque Microsoft decidió sacar una versión de C Sharp así junto con Net una vez por año. Por lo tanto, si nosotros no nos mantenemos actualizados o no utilizamos las últimas características en la última versión del lenguaje, resulta que en un par de años terminamos estando sumamente atrasados. Y esto ha pasado mucho más todavía cuando he visto, por ejemplo, que muchos desarrolladores de C Sharp o que usan C Sharp como lenguaje de programación o estaban todavía utilizando características, no sé, de una versión 7 cuando Microsoft estaba sacando la versión 10. Y ahora estamos en puertas de la versión 11 y de nuevo, si no nos mantenemos actualizados, estamos en el horno. Así que tratando no necesariamente de traer un mal presagio o un mal augurio, lo que quería mostrarles en el video de hoy, y me voy a poner los lentes para poder ver, es una característica que es interesante ver cómo evolucionó desde los principios de C Sharp y cómo hoy la podemos llegar a utilizar. Y lo interesante es que en gran medida se debe a que muchas veces se considera que C Sharp no tiene este tipo de características o no puede hacer este tipo de cosas. Así que lo que tengo acá es una aplicación de consola, como siempre en todos los ejemplos, y lo que quiero hacer es tratar de ejecutar una o más funciones desde una sola función. Esto quiere decir que no es solamente llamando a una función o llamar a la función que llama después a otra función y demás, sino que quiero tratar de crear algo que me permita enlazar en una variable una función que tenga una o varias funciones que tenga escrita en mi código. En la versión probablemente más antigua de C Sharp, lo que teníamos era el concepto de delegado. Un delegado hace referencia justamente a esto, a algo que delega o que es como una especie de pasamano. En la vieja forma de verlo, probablemente si venimos de lenguajes de programación como C++, probablemente lo más cercano que podamos nosotros llegar a representar o entenderlo es como un puntero a función. Esto quiere decir que tenemos dentro de una variable algo que en vez de ser el valor de la variable en sí, si bien tiene un valor, pero el valor de la variable en sí, lo que tiene es una dirección donde apunta hacia donde se encuentra una función en particular. Entonces nosotros a través de esa variable podemos en realidad ejecutar la función o acceder a la función. Lo mismo podemos hacer con otro tipo de punteros, pero en el caso de C Sharp lo teníamos de esta forma. Y esto se ha usado muchísimo con, por ejemplo, aplicaciones de escritorio, donde tenemos por ejemplo, un botón y cuando queremos enlazar la acción del clic, tenemos una función que se enlaza dentro del evento clic. Y eso se genera con un delegado. Así que lo que voy a hacer acá es definir mi delegado y ya de por sí voy a copiar dos funciones que tengo por acá. Tengo función 1 y función 2, que la función 1 dice función 1, o sea, escribe función 1 y la función 2 escribe función 2. Entonces, si declaramos el delegado, lo tenemos declarado acá arriba, declaramos el delegado, le asignamos la función 1, pero al mismo tiempo también lo que podíamos hacer es crearle o enlazarle otra función. Esto quiere decir que este puntero, este delegado, no solamente apunta a la función 1, sino que también apunta a la función 2. Entonces, como esto en definitiva no es más que una, un enlace de funciones y es una función, o sea, es un puntero a una función, lo que podemos hacer es ejecutarla como si fuese una función. Así que voy a ejecutar esto, vamos a ver qué sucede. Y lo que deberíamos tener en la pantalla, como vemos acá, es que tenemos los dos textos escritos en la consola, lo de función 1 y función 2. Esto quiere decir que efectivamente, a través de un solo delegado, pudimos llamar a las dos funciones. Pero de nuevo, esto es bastante viejo y si bien yo estoy usando en este caso la última versión de C Sharp y la última versión de Net,
claramente no es la forma necesariamente actual como lo podríamos llegar a hacer. Entonces, si seguimos la evolución de C Sharp, una de las cosas que se incorporaron, ya ni me acuerdo en qué versión, fue un delegado en particular, o un nombre en particular, un delegado que ya viene incorporado dentro de C Sharp, que se llama Action. Tenemos otro que se llama Func, o función, que sirve justamente cuando nosotros queremos tener una función que devuelva algún valor. En el caso de Action, no devuelve ningún valor, o sea que es ideal para estos dos tipos de funciones que tenemos acá, porque no devuelve ningún tipo de valor. Entonces, si queríamos evolucionar un poco en el uso de C Sharp, lo que tenemos es este delegado predefinido y no tenemos que andar escribiendo nada de lo que escribimos ahí arriba. Lo cual es bastante interesante. Y podemos obviamente hacer exactamente lo mismo, así que voy a copiar esto. Ya le asignamos función 1, le asignamos función 2 y ejecutamos esto. Entonces vamos a ver qué pasa. Vamos a ver la pantalla. Y efectivamente tenemos las dos primeras ejecuciones y obviamente las dos segundas ejecuciones. O sea que, en definitiva, hemos ejecutado los dos elementos de la misma forma. O sea, hemos obtenido el mismo resultado con el mismo elemento. Pero, o de la misma forma, ¿no? Pero C Sharp, de nuevo, va evolucionando tanto y uno de los objetivos probablemente principales que tienen los lenguajes actuales, o no necesariamente los lenguajes actuales, siempre se ha estado tratando de buscar este tipo de meta final, que es la de escribir la menor cantidad de código, porque mientras menos código tenemos, más fácil de testear, más fácil de encontrar errores, más fácil de entender, más fácil de leer y demás cuestiones, ¿no? Pero, pero el tema es que desde la antigüedad de los lenguajes de programación, siempre han sido muy verborrágicos, o sea, siempre han tenido mucho texto que mostrar, o tenemos que escribir mucho texto. Y por lo tanto, no, digamos, tal vez no cumplían tanto con esta asignatura. Al mismo tiempo, a medida que los programas requieren mayor cantidad de código base, o sea, mayor cantidad de código, incluso lo que en aquel momento podía llegar a ser poco código, hoy en la actualidad con la cantidad de código que necesitamos es muchísimo código. Y por lo tanto necesitamos volver a achicar la cantidad de código. Lenguajes como Python, lenguajes como JavaScript, lenguajes como Go, tienen ya esta característica de escribir la menor cantidad de líneas de código posible y obtener la mayor cantidad de funcionalidad. Entonces C Sharp en las nuevas versiones no se ha querido quedar atrás, por lo tanto ha tratado de hacer exactamente lo mismo. La diferencia es que si nosotros tenemos, por ejemplo, en este caso de nuevo el delegado, lo que podemos hacer hoy es minimizar tanto esto que lo podemos hacer desde este punto. O sea, nosotros estamos diciendo que vamos a crear una variable, que no nos importa necesariamente el tipo en este caso. Tenemos una función lambda que no devuelve nada, o sea, estamos declarando básicamente las funciones que tenemos acá abajo, pero en una sola línea. Y podría hacer lo mismo de enlazar esta variable que tengo acá, donde le asignamos de nuevo, lo sumamos la siguiente función y le declaramos otra función perdón, de tipo lambda y la tenemos ejecutando, la tenemos enlazada en esta variable. Entonces, si nosotros volvemos a ejecutar esto, lo que vamos a ver es que hemos o deberíamos poder ejecutar estas dos funciones a través de este elemento, de esta variable. Entonces vamos a ejecutarlo y vamos a ver qué tenemos por acá. Y efectivamente tenemos mensaje 1 y mensaje 2, ¿sí? Tenemos estos dos elementos y está apareciendo sin problema. O sea, esto de nuevo quiere decir que hemos conseguido hacer exactamente lo mismo que antes necesitábamos declarar una variable a nivel de la clase, necesitamos definir un tipo en particular y empezar a hacer un montón más de cosas. Hemos pasado a tener ya un delegado nativo dentro de C Sharp a simplemente escribir una sola línea de código para que el compilador sepa y entienda que al haber hecho esto, lo que estamos en realidad creando es exactamente lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Un action, un tipo action, porque ni siquiera le hemos definido nada, pero lo hemos hecho con una expresión lambda, ni siquiera necesitamos definir la función acá. Entonces, imaginemos a dónde nos lleva o las posibilidades que nos abre este tipo de cosas. O sea, porque nosotros podríamos tener, por ejemplo, un almacenamiento en algún lugar de funciones
que se van enlazando a este tipo de legados y le vamos inyectando dinámicamente estas funciones. O podríamos simplemente tener algo como esto, que no necesitamos crear una función en ningún otro lugar, simplemente la necesitamos en este punto, en este lugar particular, y la vamos a crear acá, en una sola línea. Entonces, de nuevo, simplificamos muchísimo la cantidad de código que estamos escribiendo, y eso lo que haría sería que se haga todo mucho más fácil de entender y fácil de leer. Así que me vuelvo a sacar los lentes porque estoy en cámara principal. Así que nada, quería mostrarles eso porque me parece interesante ver cómo puede algo tan simple, algo tan, digamos, que viene desde los principios del lenguaje, como es el uso de legados, en la evolución de estos años del mismo lenguaje, cómo ha generado mucha, o sea, cómo se ha simplificado mucho y cómo va a seguir simplificándose, y que por ahí, si no nos hemos mantenido actualizados, la última parte, el último bloque de código que les mostré, puede resultar totalmente ajeno a lo que estén acostumbrados a hacer. Así que nada, quería traerles eso. Como les dije hace como 6-7 meses que probablemente no iba a subir más videos ni nada por el estilo. Este video no quiere decir necesariamente que vaya a subir más videos, quiere decir que tenía ganas de mostrarles esto. Y nada, probablemente la semana que viene me dé ganas de mostrarles otra cosa, o probablemente dentro de un mes vuelva a subir algo, o probablemente de nuevo me desaparezca 7 u 8 meses. ¿Sí? Como les había dicho, si no vieron la explicación de por qué había dejado de subir videos, es porque preparar todo el material, preparar todo el contenido, con la comparativa de la cantidad de personas o la cantidad digamos, de suscriptores que tiene el canal, no, digamos, me genera muchas más, digamos, me genera pérdidas, y no porque necesariamente esté buscando ganar dinero ni nada por el estilo, pero necesito invertir demasiado tiempo, demasiada energía para algo que no me estaba dando nada necesariamente a cambio. Entonces, por eso decidí frenar un poco. Pero bueno, en este caso tenía ganas de traerle esto porque me parecía súper interesante, y espero que nada, que a ustedes también les parezca interesante, y que ya saben, voy a hacer lo que hacen todos los youtubers. Suscríbanse, like y todas esas cosas, compártanlo en las redes, porque de hecho es la única forma de llegar a más gente, y probablemente si por esas cosas mágicas aparecen, no sé, muchísimos suscriptores, obviamente volveré a subir mucho más seguido con muchas más cosas interesantes, pero de momento simplemente, como siempre, espero que les sirva, espero que les guste, y nos vemos en algún momento. ¿Sí? Chao.